Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 16 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Antes de empezar le mando un saludo a Carlos y José Díaz. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 16. Un monstruo, eso es lo que era. Kisame una vez había sido llamado el monstruo de la niebla oculta, cuando todavía era uno de los espadachines, antes de que ganara el apodo de bestia sin cola. Sin embargo, en este momento, pensó que el nombre era mucho más apropiado para la criatura que tenía frente a él. Piel roja llena de venas, ojos blancos sin iris, envueltos en un halo brillante de sudor que se evapora rápidamente. Gai era un monstruo. El ataque del hombre había diezmado su domo de agua, evaporando el líquido a través de la pura fuerza de fricción de sus golpes. Kisame podría haber tomado represalias, si no fuera por el próximo ataque del hombre. Había creado una especie de onda de choque de aire sólido que aplastaba por completo cualquier cosa en su camino. Kisame había hecho lo inteligente en esa situación y evitó la técnica a toda costa. Es más fácil decirlo que hacerlo. La autoproclamada bestia verde todavía lo estaba buscando, y probablemente solo no lo había encontrado porque estaba completamente fusionado con Sameada, indistinguible de la espada misma. Instó a la espada a avanzar de nuevo, lentamente pero con seguridad, abriéndose camino hacia la pared. Se congeló cuando otro equipo de Anbu pasó corriendo por encima de su cabeza, pareciendo nada más que un arma extraña descartada entre el caos. «Mi enemigo», gritó la temida voz, y si los híbridos espada humanos podían estremecerse, Kisame hizo un buen intento. Aún no hemos concluido nuestra batalla culminante por la supremacía. Esta huida es muy poco juvenil. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando la monstruosidad de Spandex voló por encima de su cabeza. No lo habían encontrado, el hombre era así de bullicioso. Se escabulló hacia adelante de nuevo, abrazando las sombras. Debería ser completamente indetectable así, ni siquiera registrarse como una firma de chakra viviente para los sensores más poderosos. Ya no alivió sus nervios mientras su oponente continuaba corriendo por encima de su cabeza, buscándolo frenéticamente. Dobló una esquina solo para ver una vista extraña, aunque bienvenida. Tobi, Nara y Hyuga resultaron ser una combinación irritante. Jóvenes, luciendo ridículos con sus chalecos antibalas de Jounin, pero capaces de mantenerlo a la defensiva. Sin su Hyungu, podría haber caído presa de una de las trampas de muchas capas de Nara. Habían logrado obtener su corazón relámpago, y con su corazón de viento actualmente en su pecho, eso cortó dos de sus mejores combinaciones. El mocoso aparentemente lo sabía, ya que se anticipó a cualquier intento de devolver el corazón de agua y apagarlo. La Hyuga debería haber sido más manejable, ahora que sabía sobre el pequeño truco con sus manos. Era una simple cuestión de predecir dónde atacaría y cubrir el área con gruesos nudos de Hyungu. Dispersaron la fuerza fácilmente, pero antes de que pudiera atrapar a la niña y arrancarle uno de esos frustrantes bracitos, el Sarutobi se lanzaría. Ya había demostrado que sus cuchillos de trinchera podían atravesar al Hyungu si estaban lo suficientemente expuestos. No era una admisión de pérdida admitir que poco a poco se estaba desgastando. Era un poco más irritante que aún no hubiera logrado matar una sola recompensa, pero entre Hyuga, el usuario del viento y Nara con su impecable trabajo en equipo con Yamanaka y Akamichi, no se presentó ninguna oportunidad. Gruñó cuando sintió que otro grupo de shinobi se acercaba, probablemente uno de los escuadrones Anbu que habían sido liberados desde que los animales convocados por Pain desaparecieron abruptamente. Deseó que sus dos máscaras externas volaran hacia arriba, fusionándose en una sola masa de cuerdas negras retorciéndose. Exhalaron corrientes gemelas de agua y llamas al mismo tiempo, cubriendo el área con un velo de niebla hirviendo. Aparentemente, Nara había estado esperando algo así mientras usaba la tenue iluminación que creaba la niebla para bloquear la construcción Hyungu en su lugar. Ya. CH Baika no Jutsu. El Akamichi creció hasta 20 veces su tamaño original, elevándose sobre las casas circundantes mientras juntaba sus manos. Kakuzu apenas salvó su corazón de fuego al hacer que se deshiciera de su contraparte, sintiendo que este último era aplastado hasta el olvido. Estaba perdiendo demasiado con esto y no ganando nada a cambio, y eso era simplemente un mal negocio. Con eso en mente, el cuerpo fibroso de su corazón externo restante se hinchó como un globo antes de lanzar una cascada de fuego al azar en las calles de abajo. Usando eso como cobertura, Kakuzu salió corriendo. Una retirada táctica. Apenas dobló la esquina cuando sintió que alguien le ponía una mano en el hombro.
Endureció su piel y giró para aplastar su pecho, solo para sentir que el mundo entero comenzaba a distorsionarse y a remolinarse, rápidamente consumido por la oscuridad. Escupió una maldición sangrienta, literalmente más sangre que palabras. Estacas de madera afiladas parecían apuñalar cada centímetro de su cuerpo, dejando completamente fuera de cuestión cualquier tipo de movimiento. Tampoco eran ilusiones, sino madera real y sólida que minaba incluso su fuerza inmortal. El hombre de madera era un dolor. Sin una gota de sangre para que Aidan pudiera robar, bien podría haber sido una silla, por todo lo que podía afectarlo. Ni siquiera se había presentado a sí mismo, solo se ocupaba de sus asuntos de esa forma espeluznante y silenciosa que tenía Amu. No duró mucho después de su llegada, y pronto el último sacerdote de Jassin se encontró enterrado en un agujero profundo, formado a partir de una técnica Dotón, más parecido a un alfiletero que a un hombre. Obligó a levantar la cabeza, desgarrando su propia carne contra las púas de madera, y miró al hombre enmascarado. Tampoco pudo desahogar adecuadamente su furia, gracias a que el pincho atravesó la parte posterior de su cabeza y lo obligó a abrir la boca. Levantó la vista justo a tiempo para ver al hombre terminar su cadena de sellos manuales. Las paredes de su prisión hundida dieron un estremecimiento de advertencia antes de cerrarse lentamente, buscando sellarlo por completo. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de alcanzarlo, sintió que el aire se movía de forma poco natural. Vio un destello naranja y un ojo rojo que giraba antes de que el mundo se torciera debajo de él. La prisión de tierra se cerró con un gemido pesado, vacía de su prisionero. Tobi vagó a través de escenas de caos y discordia, sonriendo. Los Akatsuki pueden haber sido pocos en número, pero su poder coincidía con el de un ejército. Shinobi se apresuró a su alrededor para detener el daño, buscando civiles en edificios destruidos o inundados que podrían no haber evacuado a tiempo. Los heridos fueron trasladados a los distintos puntos de parada de emergencia, en camillas o en cualquier otra cosa que fuera suficiente. Muchos más yacían en rincones tranquilos, muertos. Las víctimas de cualquiera de los caminos de destrucción de los miembros de la Nube Roja. Aquí había uno con profundos cortes por triplicado en el pecho, obra de Aidan. A otro le arrancaron un brazo, sin duda Kakuzu decidió que no valía la pena el esfuerzo de cobrarlo. Los quemados se los atribuyó a Deidara, probablemente en la salva inicial del bombardero loco. Pain podría haber fallado finalmente en la captura del Kyuubi, pero la destrucción causada en Konoha sería recordada. Si tenía suerte, incluso podría desencadenar una lucha de poder. No había nada como desviar la atención de una amenaza mayor con las pequeñas disputas de los codiciosos líderes ninja. Se movió de nuevo. Girar dentro y fuera de su dimensión Kamui se había vuelto tan fácil como respirar. Apareció en una calle a pocas cuadras de donde Deidara estaba peleando con ese hombre. Kami, qué tentador sería simplemente aparecer detrás de él y apuñalarlo por la espalda. Pero no, había renunciado a este mundo, y todo el dolor y las quejas que venían con él. Un shinobi de Konoha vio su capa y se abalanzó, tratando de atravesarlo con una espada. Detrás de su máscara, Tobi puso los ojos en blanco cuando la hoja atravesó su cuerpo sin ninguna resistencia. Desequilibrado, el hombre era presa fácil de un kunai en el cuello. Cayó borboteando sangre, con los ojos todavía muy abiertos por la confusión. Volvió la vista al conflicto y ya podía decir que Deidara estaba perdiendo fuerza rápidamente. El daño en su brazo era demasiado y lo estaba aprovechando sin piedad. El rubio trató de develar una especie de obra maestra con la que Tobi no estaba familiarizado. Aunque dado el esquema de nombres de Iwanin, este C4 sería al menos más poderoso que su C3. Tobi había sido testigo de primera mano de las capacidades destructivas de uno, y tuvo que admitir que si la marioneta del Jinchuriki no lo hubiera atrapado, la mitad de Konoha habría sido aniquilada en un instante. Deidara quedó demasiado atrapada en el momento y notó el genjutsu demasiado tarde. Kakashi ya había neutralizado la arcilla con una buena dosis de Raiton Chakra y estaba en camino de acabar con el Nukenin. Tobi pensó que esa era su señal para intervenir, solo para que Deidara le arrancara la capa abruptamente. Era la última gota para su brazo, y los pocos tendones ensangrentados que lo mantenían unidos estaban limpios. El hombre apenas pareció darse cuenta en su estado de locura, descosiendo la boca sobre su estómago. Tobi ya estaba comenzando a alejarse cuando anunció sus intenciones de usarse a sí mismo como una bomba, pero fue derrotado. Incluso cuando el antiguo Iwanin comenzó a desvanecerse, consumido en su oscura red de chakras, la pequeña bola negra en la que se estaba convirtiendo se arremolinaba y se retorcía. Tobi volvió a la realidad con el ceño fruncido. ¿Cómo se atrevía Kakashi a usar su ojo de esa manera?
¿Cómo se atreve a contaminar el Mangekyou nacido del sacrificio de Rin? Deidara desapareció y Tobi hizo lo mismo. Estaba demasiado enojado y no estaba seguro de lo que podría hacer si no se iba de inmediato. Necesitaba ir a ver a Itachi, la única variable rebelde en todo esto. La pérdida de Deidara había sido una cosa, pero no podía permitirse que esa parte de su plan saliera mal. Sabía, por supuesto, que el vástago de Uchiha ignoraría a Pain a favor de su negocio personal con su hermano. De hecho, contaba con ello. Sasuke sería una herramienta tan útil, con el derecho aliento. Era casi una pena que nadie hubiera estado cerca para ver su lucha. Desde fuera, habría sido un buen espectáculo. Sin embargo, en medio de eso, Itachi sabía que un solo paso en falso significaría un desastre. Quería que su hermano lo derrotara, que ese fuera el legado de los Uchiha, y no los terribles planes que su padre había estado tramando. Sin embargo, no podría suceder todavía. Por un lado, todavía estaba esa plaga en el hombro de su hermano, esa pequeña astilla de la serpiente. No estaba completamente seguro de lo que sucedió en ese bosque hace 3 años, pero podía suponer que fue Naruto quien selló la marca de la maldición. Una bendición mixta eso. Si Sasuke no lo supiera, no podría sentirse tentado a usarlo. Pero también significaba que sería extremadamente difícil eliminarlo sutilmente. Luego estaba el otro problema, pero él estaba trabajando en eso. Un rayo de fuego negro consumió su copia ilusoria y permitió que el genjutsu se desvaneciera. Lo reveló recostado contra un árbol casi casualmente, aunque en realidad estaba al otro lado del claro. ¿Tu visión se desvanece, hermanito? ¿Qué tan mal se ha vuelto ahora? Pareces estar bien versado en la destreza del Mangekyou, pero ¿qué costo has considerado suficiente para ese poder? Permitió que una especie de sonrisa loca se posara en los labios de su clon. Era una expresión que nunca haría voluntariamente. Demasiado maníaco. La luz en mis propios ojos casi se ha ido, consumida por el precio del Sharingan. Podía decir que eso irritaba a Sasuke. Era un pensamiento irritante que Itachi todavía pareciera estar tan por delante de él a pesar de que estaba prácticamente ciego. Pero compartes estos ojos, ¿no es así, hermanito? También has leído el mensaje en la tableta. Sasuke se tensó, e Itachi instantáneamente supo que lo había hecho. No era el tipo de conocimiento fácilmente olvidado o ignorado. ¿Y sabes entonces, por qué te animé a obtener estos ojos? Porque solo otro Mangekyou puede restaurar la luz a la mía. La tuya, hermanito. Sasuke comenzó, habiendo estado tan absorto en el discurso de Itachi, que no había notado lo cerca que había llegado su hermano mayor hasta que Itachi levantó los dedos a centímetros de su frente. Golpeó hacia arriba presa del pánico, Chidori fluyendo instintivamente por su espada. Sin embargo, el Itachi que atravesó era solo otra ilusión, y el real apareció por detrás, enfrentándolo en un rápido vaivén con un kunai. A partir de ahí no duró mucho. Su pequeño monólogo había asustado adecuadamente a Sasuke, como estaba diseñado para hacerlo. Lo había diseñado específicamente para evocar las peores imágenes con el fin de meterse debajo de la piel de su hermano. Un shinobi en pánico no duró mucho en una pelea incluso contra un oponente igual, y Sasuke todavía estaba lejos de igualar a Itachi. Hábilmente evitó una parada demasiado extendida y de repente estuvo detrás del adolescente más joven, cortándole la parte posterior de las piernas. No era nada que no sanara con un poco de tiempo, pero por ahora eliminaba por completo la movilidad de Sasuke de la ecuación. Caminó hacia adelante lentamente, perfectamente al paso con el Uchiha más joven que retrocedía. Fue solo cuando la espalda de Sasuke rozó contra un árbol que ambos se detuvieron, el sonido de los aplausos rompiendo la tensión como un cristal. ¡Bravo! Tobi llamó alegremente. No había visto un drama tan bueno desde la última película de Princess Gale. Ladeó la cabeza cuando ambos Uchiha se giraron para mirarlo, uno con frialdad, el otro sin comprender. Oh, no te preocupes por mí. Por favor continúa, creo que estábamos llegando a la parte buena. Madara, saludó Itachi con frialdad. ¿Qué deseas? Sasuke miró a su hermano confundido. Ningún verdadero Uchiha se perdería el nombre de su antepasado más famoso o infame. Oh, no mucho. Aunque, tengo que argumentar en contra del desperdicio de tal, miró a Sasuke y el adolescente se sacudió cuando atrapó al Sharingan girando lentamente en el único ojo de la máscara, talento joven natural. Yo no supongo que te importaría entregarlo. Sería negligente si no le enseñara a un joven Uchiha el verdadero poder de nuestro clan, ¿no crees? Esto no es asunto tuyo, advirtió el exiliado, entrecerrando los ojos. Tobi o Madara simplemente se rieron, caminando sin preocuparse. Oh, pero no estoy de acuerdo.
Tengo grandes planes para el joven Sasuke aquí, una vez que tengamos un poco de verdad en él, por supuesto. El único ojo visible se entrecerró cuando el tono de Madara se oscureció repentinamente. Y no es como si pudieras detenerme, Itachi, no puedes esconderte de mis ojos. La enfermedad casi ha llegado a su término completo, y apuesto a que estás luchando por ponerte de pie en este momento. Su ojo parecía brillar en la luz del atardecer. ¿Cuánto tiempo te queda después de tanto esfuerzo? ¿Días? ¿Horas? Itachi continuó frunciendo el ceño, pero no lo refutó. En verdad, el dolor era casi insoportable, y había estado conteniendo la tos durante toda la pelea. No pasó ni una onza de su estoica fachada. Así que no, creo que tendré una pequeña charla con el joven Sasuke-kun. Quizás es su luz la que está mejor servida para ser reavivada. Se giró, poniendo una mano sobre el hombro de Sasuke, y el adolescente más joven inmediatamente comenzó a retorcerse y distorsionarse. Itachi golpeó. Sucedió tan rápido que Tobi solo pudo mirar la brillante espada naranja que emergía de su pecho con ojos muy abiertos e incrédulos. Itachi había esperado tanto por este momento exacto, sin revelar ni una sola vez los poderes de su Susanoo al hombre que sospechaba que no era Madara, pero que sabía que era casi tan peligroso como él. La espada de Totsuka era solo su secreto, ninguna otra alma viva conocía sus poderes para sellar casi cualquier cosa. Todo lo que necesitaba era un solo momento de vulnerabilidad, cuando Madara pensó que había ganado y no podía usar su intangibilidad. Así que Itachi había practicado, y practicado, y practicado para liberar su Susanoo en una fracción de segundo, todo a costa de que sus ojos se deterioraran. Todo por este momento. Itachi mostró su primera sonrisa genuina en años, una de sombría satisfacción, mientras observaba a Madara, o quien quiera que fuera, regresar a su calabaza de Susanoo, condenado a vagar en un estupor ebrio por la eternidad. Sintió algo cálido correr por su mejilla y supo que era sangre. La tensión de su Susanoo fue demasiado para su cuerpo sobrecargado. Sus piernas cedieron, pero sabía que aún tenía que vender el acto. Se abrió camino hacia adelante, mirando profundamente a los ojos de Sasuke con un fervor enloquecido. Tus ojos son míos, hermanito. Ahora respiraba entrecortadamente, y casi había llegado a la pierna de Sasuke. Solo, mía, Sasuke, su brazo tembloroso finalmente cedió, la oscuridad invadió su visión mientras implantaba un último genjutsu en su hermano, otorgándole a Sasuke un último regalo y asegurando su odio. Era la única manera, y solo esperaba que su hermano no notara las lágrimas mezcladas con la sangre en sus mejillas. Entonces, Uchiha Itachi no supo nada más, muriendo con su brazo extendido hacia el último Uchiha vivo, boca abajo en el barro. La muerte de un shinobi. Niño. ¿Estás ahí, niño? Es hora de levantarse. Naruto abrió los ojos y gimió, sintiendo como si le hubieran tirado una casa encima. Sus instintos arraigados lo obligaron a mirar hacia arriba, comprobando la posición del sol. No más de 5 minutos desde que cayó inconsciente. Desde que él se miró el brazo, o lo que solía ser su brazo, y sintió que la bilis le subía a la garganta. Se obligó a retroceder y miró hacia otro lado, sintiéndose mareado. Algo fue presionado en su mano, una pastilla de sangre. Se lo tragó sin protestar e inmediatamente sintió que se ponía a trabajar, suavizando el frío y la debilidad que sentía. Cuando finalmente se sintió capaz de hacerlo de nuevo, volvió a mirar el muñón de su antiguo miembro e hizo una mueca. ¿Qué demonios me has puesto en el brazo? Algo marrón y viscoso había sido untado sobre la herida, parecía haber detenido la hemorragia, pero olía a óxido y tripas de animales. Aceite de sapo, y alégrate, dijo Jiraiya mientras ponía de pie al rubio. Esa cosa tiene poderes restauradores increíbles. ¿Qué increíble? Naruto preguntó de inmediato, solo para ver a Jiraiya estremecerse, arrepintiéndose de sus palabras. No es tan increíble. Lo siento, chico, incluso si encontramos tu brazo, no hay un médico en este pueblo que pueda volver a colocarlo. Se frotó la nuca. Tal vez Tsunade podría, no sirve de nada pensar en qué pasaría si. Algo desconocido cruzó sus rasgos. ¿Culpa? Naruto no tenía la energía ni el temperamento en este momento para tratar de descifrar las emociones de otra persona. Buscó a tientas un momento, después de haber intentado alcanzar su chaqueta con el brazo equivocado. Lo miró un momento antes de usar su brazo bueno para tomar una pastilla de soldado. Niño, no estoy seguro de que debas. Naruto lo ignoró y se metió la cápsula de comida en la boca, suspirando al sentir que el dolor se desvanecía, reemplazado por una repentina oleada de energía. Naruto, no es saludable tomar píldoras de sangre y píldoras de soldado en rápida sucesión, y apuesto a que lo sabes.
Sí, bueno, ¿sabes qué más no es saludable? El furioso rubio respondió. Perder un brazo. Pero supongo que hoy intentaremos todo tipo de cosas. Ahora date prisa. No ha pasado mucho tiempo, por lo que aún podríamos ponernos al día. ¿Ponerme al día? ¿De qué estás hablando, chico? Los Akatsuki se han ido. Se levantaron y desaparecieron hace unos minutos. Pain. ¿De quién más estaría hablando? Tenía que estar cerca para controlar sus cuerpos de marionetas, no más de 1 milla de distancia, según creo. Esta podría ser nuestra única oportunidad de alcanzarlo. Ya se estaba moviendo, deslizándose inseguro sobre los escombros y tratando de acostumbrarse a su nuevo equilibrio. Naruto, niño, no te esfuerces. Naga, probablemente Pain ya se haya ido hace mucho tiempo, si solo, se detuvo en seco cuando Naruto de repente se volvió hacia él y lo golpeó en el pecho. Para. Llamándome. A niño. ¿Ahora, vas a actuar como el jodido Sannin legendario que se supone que eres? ¿O te vas a quedar parado allí luciendo indefenso y culpable? Si es lo primero, entonces ve y agárralo. Uniuga, diles lo que necesitan saber y ayúdame a encontrar a este tipo antes de que pueda reagruparse y hacer todo esto de nuevo, porque, si no te habías dado cuenta, tengo tantos brazos que perder. Estaba respirando con dificultad al final de la diatriba, mirando directamente a los ojos muy abiertos de Jiraiya. Cuando el hombre se quedó allí, como un ciervo mirando una bola de fuego, se dio la vuelta con disgusto. Si no, ve a ayudar al otro ninja a buscar entre los escombros. No dejaré que esto vuelva a suceder. Encontró lo que estaba buscando, el cuerpo casi intacto de Dami, no muy lejos de donde yacía Tenda. Lo evaluó por un momento, asintiendo. Un bisturí de chakra se iluminó alrededor de su mano y cortó un corte limpio a través del brazo izquierdo de la marioneta. Tuvo que concentrarse un momento, buscando el tenketsu de memoria, pero finalmente pudo lanzar algunas cuerdas de chakra desde su hombro izquierdo, conectándolas al brazo. Era tosco e improvisado, pero serviría por ahora. Tuvo suerte de que Dami estuviera esencialmente diseñado para ser su doppelganger perfecto, por lo que el brazo era casi proporcionalmente idéntico al real, aunque un poco más pesado. Los dedos también se movían con mucha menos gracia y no podían sentir nada, pero al menos tenía dedos otra vez. Satisfecho, levantó la vista para encontrar a Jiraiya mirándolo fijamente. Parecía dividido entre estar impresionado por la terquedad de Naruto y preocupado por la condición del adolescente. No del todo infundado, ya que Naruto esencialmente estaba funcionando con un cóctel de adrenalina, indignación justa y drogas en este momento. Es casi seguro que esto terminará en una pelea K. Naruto, ¿te quedan títeres? Se marchitó bajo la mirada plana del adolescente. ¿Está bien? Pregunta tonta, siempre pareces tener títeres. Pero no estoy bromeando. Si eso es lo que creo que está ahí afuera, entonces tendremos una pelea muy dura. ¿Más difícil que esto? Lo dudo. Si sé algo sobre los titiriteros, y sé mucho sobre los titiriteros, es que todos nos escondemos detrás de nuestros títeres por una razón. Si este tipo está usando proxies, señaló hacia donde estaba el cuerpo de Tenda. Todavía yacía sin ceremonias, entonces lo está haciendo porque son más fuertes que él. Eso, o tiene miedo. De cualquier manera, no voy a retroceder. ¿Y tú? El sapo sabio vaciló solo un momento antes de sacudir la cabeza, su rostro se torció en una máscara de sombría determinación. Bien, agarraré a Liuga más cercano y me iré, pero solo yo. Nadie más necesita correr riesgo por esto. Naruto frunció el ceño. Como el infierno. Este tipo trató de secuestrarme y arrancarme el kyuubi de mi estómago. Luego me tomó del brazo. Cualquier cosa personal que tengas que resolver aquí, me importa una mierda. Me voy. Se cruzó de brazos con cierta torpeza, todavía acostumbrándose a la falta de sensibilidad de su mano izquierda. Ahora, date prisa y encuentra un Hyuga antes de que mis pastillas desaparezcan. Naruto no era un gran creyente en la providencia o el destino. Aún así, pensó que era una gran coincidencia cuando Jiraiya lo encontró en la muralla de la aldea con una cabeza familiar de cabello violeta. ¿Adivina con quién me encontré? Saludó el hombre de cabello blanco, fanfaroneando ante la incomodidad que todavía sentía tan claramente. Hinata no prestó atención a su exuberancia inusual, y le dedicó una rápida sonrisa a Naruto antes de señalar hacia afuera, hacia el bosque. La persona que estás buscando todavía está cerca, todavía puedo ver su chakra persistente en el aire. Ella dudó un momento. ¿Él es el que causó todo esto? ¿Su líder? Luego miró hacia abajo y sus ojos se abrieron. Naruto, tu brazo.
Se obligó a no mirar y simplemente le hizo un gesto con la mano buena para que se fuera. No es nada. Vamos, si todavía está cerca, es posible que no tengamos mucho tiempo antes de que se escape. Se lanzó hacia arriba y sobre la pared, obligando a los otros dos a seguirlo. Hinata rápidamente se colocó a su lado, lanzando miradas furtivas a su prótesis improvisada mientras los guiaba hacia el interior del bosque. Deseaba que Jiraiya hubiera podido encontrar literalmente a cualquier otro Hyuga. Realmente no necesitaba esto en este momento. Dije que estoy bien, Hinata intentó una sonrisa despreocupada, pero debió salir forzada. ¿Sabes lo bueno que soy con las extremidades? Seré capaz de crear un brazo nuevo y mejor en poco tiempo. Bueno, tan pronto como resolviera el desorden de su edificio derrumbado. Maldita sea, casi había logrado olvidar eso. Él volvió a mirarla, notando que su preocupación parecía haber cambiado. ¿Qué ocurre? Miró hacia abajo mientras corría, torciendo los labios. Tanta gente, pasé junto a tantos muertos. Yo, pensé que estaba acostumbrado, de la guerra, pero reconocí a tantos de ellos, tantos inocentes. Ella lo miró y él se sorprendió genuinamente al ver que las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. ¿Cómo podría alguien hacer eso? ¿Por qué alguien haría eso? Jiraiya eligió ese momento para seguir el paso, con el rostro extrañamente grave. Su nombre es Nagato, y antes de que lo confrontemos, hay algunas cosas que debes saber. Solo tomó alrededor de 5 minutos corriendo para llegar a la cueva donde Nagato había elegido establecerse. Naruto tenía razón, estaba a menos de 1 milla de la aldea, en una depresión excavada debajo de un árbol enorme. Ese fue tiempo suficiente para que Jiraiya les contara a ambos los conceptos básicos de su historia con el hombre. El niño pequeño que encontró en Ame no Kuni con un par de ojos legendarios junto a otros 2 huérfanos, su decisión de desviarse y entrenarlos, finalmente escuchó que habían muerto. Naruto sabiamente guardó silencio sobre el hecho de que todavía tenía a Conan sellado en un pergamino en su chaqueta. Fue Hinata quien jadeó primero, viendo al hombre mucho antes que ellos. Cuando descendieron al hueco cavernoso, Naruto pudo ver por qué. Nagato era un caparazón de hombre. Estaba peligrosamente demacrado, con una piel fina y parecida a papel estirada sobre sus prominentes costillas. Sus mejillas hundidas estaban casi cubiertas por una mata de pelo rojo opaco, y solo lo mantenía erguido una especie de enorme máquina que cubría la parte inferior de su cuerpo, actuando como un conjunto de grandes patas de cangrejo. Naruto pensó que era impresionante que este hombre siguiera vivo, con la docena o más de barras de chakra clavadas en su espalda como una parodia obscena de las púas de un puercoespín. Para un hombre que decía ser un dios, parecía que una fuerte brisa lo derribaría. Lo único remotamente intimidante en él era el par de ojos acerados que, incluso con su cuerpo de inválido, brillaban con intensa energía. Esos mismos ojos los miraron cuidadosamente a cada uno de ellos mientras salían al oscuro agujero, iluminado solo por unos pocos rayos de luz que se filtraban a través de las raíces de arriba. Jiraiya-sensei, dijo con voz áspera. ¿Vienes a acabar conmigo? Te aseguro que, incluso con este cuerpo frágil, no me iré en silencio. Respuestas Nagato, respondió Jiraiya, con un tono suplicante. Solo quiero entender de qué se trata todo esto. ¿Qué les pasó a ustedes 3? Lo último que escuché era que estaban muertos, y ahora descubro que han estado liderando a Akatsuki. Habla por ti mismo, gruñó Naruto, señalando con su brazo de madera al lisiado. Estoy aquí para acabar contigo. Atacaste mi pueblo, trataste de matarme y lograste tomar mi brazo. Nagato se burló de él, aparentemente mucho más expresivo que sus cuerpos requisados. El Jinchuriki. No tienes idea de qué planes descarrilaste con tu lucha infantil. Naruto simplemente le devolvió la mirada, enseñando los dientes. Su autocontrol, por lo general de primer nivel, había sido completamente pisoteado por una mezcla de trauma y agotamiento. No quería nada más que matar a este bastardo, irse a casa y comenzar a reconstruir todo lo que se había visto obligado a destruir. Habría venido solo, si hubiera pensado que realmente podía hacerlo solo. Tal como estaban las cosas, si Jiraiya no estaba a bordo, probablemente había poco que pudiera hacer en su estado. El hombre en cuestión puso una mano en su hombro, dándole una mirada igualmente suplicante. Por favor, Naruto, déjame manejar esto. Cuando el rubio accedió a regañadientes, se volvió hacia su antiguo alumno. ¿Qué planes, Nagato? ¿Para qué pudo haber sido todo esto? Los ojos de Rinnegan se entrecerraron por un momento, antes de suavizarse un poco. Paz, sensei. Exactamente como nos enseñó a luchar.
Exactamente lo que Yaiko defendió cada segundo que luchamos contra la tiranía de Anz. Exactamente lo que Akatsuki ha estado luchando desde su creación. ¿Paz? Susurró Hinata, incapaz de seguir callada. ¿Llamas paz a esa matanza innecesaria? Había un calor inusual en su tono, y Naruto se dio cuenta de que podría no estar solo si decidía pasar por alto a Jiraiya en esto. ¿Cómo puedes justificar matar a tanta gente inocente? Ni siquiera se inmutó cuando Nagato volvió toda su atención hacia ella. ¿Y cuántos murieron cuando Konoha y Kumo emprendieron la guerra? Los shinobi predican que mantienen a los civiles, clientes, fuera de la línea de fuego. Pero dime, ¿qué les sucede a los granjeros cuando sus campos se queman para paralizar los ingresos de un daimyo? ¿Qué sobre los comerciantes obligados a tomar caminos sin vigilancia y llenos de bandidos porque un puente era una ruta de suministro demasiado importante? No me hables de vidas inocentes, tú, Unyuga. ¿Qué sabes de morir de hambre o de vivir en el frío porque dos personas cuyas caras nunca verás decidieron que una franja de tierra en particular valía la pena empaparla con la sangre de otras personas? Sacó uno de sus brazos de la máquina con un chapoteo húmedo, solo para golpearlo frente a él. Estaba tratando de crear algo real, algo que durara. No la paz fantástica de sus libros, Sensei, sino algo que realmente pudiera lograrse. ¿A través de la muerte y la violencia? Preguntó Jiraiya, dividido entre la tristeza y la incredulidad. A través de la comprensión, respondió Nagato. Solo las personas que han experimentado dolor pueden comprender la necesidad de paz. Con el Jinchuriki, podría haber creado un arma lo suficientemente poderosa como para que incluso un solo uso hubiera unido al mundo en un entendimiento compartido. Eso no es paz, Nagato, es miedo, declaró Jiraiya, con la voz aún punzada por la tristeza, pero con un trasfondo acerrado. ¿Y luego qué? No eres Dios, no puedes vivir para siempre. ¿Qué sucede cuando alguien más toma tu arma? ¿Qué sucede si se usa de nuevo? ¿Crees que soy tan miope, Sensei? Mi intención es que el arma se use repetidamente. Jiraiya en realidad dio un paso atrás en estado de shock, y el hombre continuó, sin prestar atención. Entiendo la naturaleza humana, la codicia y la avaricia intrínsecas que nos retienen. La gente olvidará su lección. El dolor se desvanecerá en la memoria. Luego, el arma será utilizada de nuevo, por alguien que no entiende, y creará una nueva paz. Un ciclo constante, con solo unos pocos miles de vidas perdidas en un instante, muerte sin dolor. Volvió a mirar hacia abajo, desafiando a Jiraiya a mirarlo a los ojos. Por eso fui bendecido con estos ojos, para otorgar mi paz al mundo, de quien comprende su sufrimiento. Un silencio estrangulado descendió sobre el hueco, antes de que Naruto lo rompiera con un resoplido. ¿De verdad crees que eso funcionaría? Solo se había enfadado más durante toda la diatriba. ¿Ese plan ridículo es la razón por la que perdí un brazo? Ahora no solo estoy enojado, estoy jodidamente insultado. Nagato se giró para replicar, pero el rubio no le dio oportunidad. No entiendes nada sobre la naturaleza humana. Claro, somos codiciosos y egoístas, y lo que describes probablemente funcionaría, al principio. Pero te perdiste algo bastante importante sobre las personas. Realmente odiamos que nos digan lo que hacer. Sacudió la cabeza, chupándose los dientes para evitar que su lenguaje se volviera más colorido. ¿Crees que algún arma haría que el mundo se acobardara y se llevara bien como conejitos felices? Estás delirando. Lucharíamos, constantemente, para destruirla. Para destruir a quien la usó. No estarías terminando guerra, solo estarías cambiándola. Señaló a Nagato, esta vez con su brazo bueno. Acéptalo, no tienes ni idea de si esto alguna vez funcionará. Cuando haces algo así, respiró hondo y se controló, la voz se calmó. Cuando haces algo como esto, nunca puedes ver todas las posibles consecuencias, y ciertamente no puedes controlarlo. ¿Crees que tus ojos te hacen diferente? Entonces todo lo que han hecho es cegarte. Metió la mano en su chaqueta para sacar un pergamino, encogiéndose de hombros Jiraiya cuando el hombre trató de sostener su hombro de nuevo. Por favor, Naruto, esto no tiene que reducirse a la violencia. No, Sensei, gritó Nagato, mirando al rubio con singular intensidad. Creo que sí. Está claro que nunca entenderás mi visión. Nunca entenderás la responsabilidad que tengo. Sacó su otro brazo de la máquina, juntando sus manos en un sello de carnero. ¿No se ha derramado suficiente sangre hoy?, suplicó Jiraiya. Naruto rodó los hombros con un ceño frío, y Hinata se acomodó lentamente en su postura de taijutsu a su lado. Sin embargo, Nagato fue quien hizo el primer movimiento, golpeando sus manos frente a él. Kuchio no Jutsu.
La nube de humo que estalló a su alrededor era lo suficientemente grande como para rivalizar con la invocación de un jefe, pero la criatura que emergió no era un sapo gigante. Tenía las proporciones de un humano, pero con piel gris piedra y un rostro alargado y con los ojos vendados. 9 ojos sobresalían espantosamente de la tela de piedra, 2 de ellos cerrados. Se agazapó protectoramente alrededor de Nagato, casi llenando el espacio confinado con su volumen. Pareció flotar en su incertidumbre por un momento, antes de mirar a los 3 shinobi y gritar. Saltó hacia adelante, lo suficientemente grande como para aplastarlos con cada una de sus enormes manos. El espacio se llenó con otra explosión de humo, y algo estaba allí para recibirlo. Las manos de Asura se cerraron con las de la criatura, logrando contenerla a pesar de su inmensa fuerza. Sin embargo, ya estaba gravemente dañada, la mitad de su pecho se hundió por el ataque final de Tendo, y la madera de sus brazos estaba dejando escapar gemidos de protesta. Sin embargo, todo lo que Naruto necesitaba era un momento, y tanto él como Hinata corrieron hacia adelante. Su brazo derecho se elevó, liberando una gota de llama concentrada del refinado mecanismo atado a su brazo. Salpicó inofensivamente una barrera de fuerza pura, pero fue una distracción lo suficientemente buena para que Hinata saltara sobre ella y descendiera con los dedos resplandecientes de chakra. 4 brazos más brotaron de los hombros de Nagato, imitando a Shurat con su naturaleza mecánica. 6 brazos fueron más que suficientes para rechazar cada intento de golpe de Hyuken. A pesar de su apariencia frágil y debilitada, Nagato era extremadamente rápido. Uno de los brazos adicionales arremetió, agarró a Hinata por la muñeca y la arrojó bruscamente de espaldas al hueco. Una vara de chakra la siguió, formada de la nada por otro brazo y lanzada en una fracción de segundo. Fue atrapado en el aire y se estrelló contra el pecho de Nagato. El hombre demacrado se tambaleó hacia adelante, la sangre salpicándole de la boca. Parpadeó confundido, mirando la vara negra que sobresalía de su corazón, antes de mirar a Jiraiya sin comprender. Lo siento, Nagato, pero ha sido demasiado lejos. Jiraiya soltó la barra y atrapó a su antiguo alumno cuando cayó hacia atrás, sin el apoyo de su máquina. Ese sensei, yo, lo intenté, sensei, murmuró Nagato débilmente, la sangre brotaba de su herida. Yaiko, nunca quise, lo sé, Nagato, lo sé, susurró suavemente el hombre mayor, dejando que el cuerpo de Nagato se recostara lentamente mientras sus ojos se cerraban. Y lo siento, por no estar ahí para ustedes 3, como debería haber estado. Pero Nagato ya se había ido, sus ojos apagados miraban al vacío. Jiraiya los cerró con una mano, dejando que la suya se cerrara por un momento en una disculpa silenciosa. Sobre ellos, la criatura convocada por Nagato se congeló, antes de desaparecer en otra nube de humo. Jiraiya exhaló un largo suspiro antes de ponerse de pie y volverse hacia Naruto y Hinata. Esta última tenía la cabeza baja respetuosamente, aunque no entendía muy bien por qué. El primero estaba observando a Jiraiya, y la forma en que los tatuajes rojos debajo de sus ojos se habían alargado inexplicablemente. Ustedes 2 deberían regresar al pueblo, habrá mucho trabajo por hacer después de todo esto. Respiró hondo, mirando hacia atrás al cuerpo de Nagato. Me ocuparé de todo aquí. Naruto quería preguntarle sobre la repentina sensación de poder que se estaba desvaneciendo lentamente alrededor del Sannin, pero Hinata lo tomó de la mano y se lo llevó. Vamos, dijo con un débil intento de sonreír. Van a necesitar todas las manos que puedan conseguir. Dudó, antes de dejarse llevar, dejando al anciano con su luto. Incluso él no era ese tono sordo. Intentó una sonrisa un tanto torcida, aunque estaba seguro de que parecía tan hueca como se sentía. Sí, porque si tengo algo, son muchas manos. Konoha era como siempre, rebosante de vida, sonido y vitalidad. Un recién llegado difícilmente sería capaz de imaginar las escenas de devastación que los asolaron hace 2 años. Las señales estaban allí, si sabías dónde buscar. Edificios, esparcidos por el pueblo, que claramente eran mucho más nuevos que el resto. Las costuras cruzaban las calles donde los cráteres habían sido rellenados y tapados por carros y pies. Sin embargo, en su mayoría, se desvanecieron en el resto del mosaico histórico en el que se había convertido Konoha durante las décadas desde su creación. Hanabi respiró todo con una sonrisa de satisfacción, sola por primera vez en lo que parecía una eternidad. Durante más de 2 años tuvo que sufrir bajo la atenta mirada de una carabina, que la llevaba constantemente a todas partes fuera del recinto. Finalmente, sin embargo, su padre había relajado su mano sobreprotectora y le permitió hacer el viaje a la academia sola. Hoy fue la excepción, porque hoy se convirtió en adulta.
Había sido ciertamente incómodo al principio, siendo un año mayor que el resto de sus compañeros. Su aislamiento era triple, como una recién llegada que se entrometía en camarillas sociales preestablecidas, como la heredera alta y poderosa de un clan noble y como la niña que fue secuestrada. Había escuchado muchos rumores de que en realidad era una espía de Kumogakure, o que era una especie de desgracia para su clan por estar un año detrás de todos los demás. Eran las sospechas de un niño, y por mucho que Hanabi quisiera decir que estaba por encima de ellos, cortaron profundamente. No había hecho amigos en su clase y rápidamente silenció a los que dudaban al llegar a la cima de la manada en todo. No pasó mucho tiempo antes de que se notara su habilidad, y pronto fue trasladada de nuevo a una clase de su mismo grupo de edad. Ella había pensado que las cosas serían diferentes allí, y debería haberlo sabido mejor. Los niños eran niños, un año apenas marcaba la diferencia. Ella seguía siendo la extraña, la rara, y siempre lo sería. ¿Esperaban que ella fuera la fría y distante niña del clan? Ella les dio exactamente eso. Ella también llegó a lo más alto de esa clase, y rápidamente fue nombrada novata del año. La victoria había sido hueca. Extrañaba la breve compañía que había encontrado antes de ser secuestrada por Naruto. No es que ella no lo hubiera perdonado por eso hace mucho tiempo. Demonios, ella también extrañaba a su antiguo captor. Naruto había sido una cara casi constante en el recinto desde su milagroso regreso. Pero él era un Jounin, y muy ocupado, y a menudo estaba fuera de la aldea durante semanas. Estaba fuera en este momento, creía ella, en algún lugar de Kiri. Desde la invasión de Akatsuki, Konoha había pasado por un largo período de remodelación, y parte de eso fue fortalecer los lazos con su último aliado. Demostraron ser mucho más acogedores de lo que nunca había sido Suna, y las operaciones conjuntas entre las dos aldeas eran casi comunes ahora. Ambos eran pueblos en recuperación, y ambos tenían mucho de qué beneficiarse el uno del otro. Un día convencería a Naruto para que le presentara a Terumi Mei. Como la primera mujer Kage, fue una inspiración para las kunoichi en todas partes. Supuestamente una belleza inigualable y una potencia para arrancar, Hanabi quería ver si las historias coincidían con la realidad. Especialmente después de que descubrió la verdad sobre Senju Tsunade y lo que la legendaria princesa Slug había estado haciendo todos estos años. Eso fue una patada en el estómago si alguna vez hubo una. Pasó por las puertas siempre abiertas de la academia, que solo se cerraban cuando el pueblo estaba bajo ataque. Se había acurrucado con los otros estudiantes aquí cuando Akatsuki había llegado, deseando salir y ayudar, pero sabiendo que sería tan útil como una pluma de plomo. El pensamiento no había sido tan reconfortante cuando finalmente vio a Naruto unos días después, rebuscando entre las ruinas de su casa y bajando un brazo. Ahora no se acobardó, inclinó la cabeza hacia arriba y cuidadosamente arregló sus rasgos en una máscara de aburrimiento. Cuando la gente se cruzaba con ella en los pasillos, de vez en cuando la miraban, pero, incluso sin su sombra intimidante, nadie intentaba saludarla. Fue muy parecido en su salón de clases, donde escogió un lugar en la segunda fila y sacó un libro para leer. La gente se calló cuando ella entró, pero rápidamente ignoró su existencia a favor de su entusiasmo por convertirse finalmente en genin. Al pensarlo, su mano buscó instintivamente el itayate que tenía envuelto alrededor del cuello, un pequeño tributo a su hermana. No se atrevería a usarlo en la frente y oscurecer el fuinjutsu orgullosamente inscrito allí. De alguna manera anularía el punto del sello de la jaula gremial, como se le conocía. Su ensueño se rompió cuando Iruka entró en la habitación, sonriendo alegremente a la clase reunida. Un shinobi promedio, por así decirlo, pero un maestro atractivo que parecía preocuparse genuinamente por sus alumnos. Repasó las felicitaciones obligatorias y, con una sonrisa de complicidad, pasó a lo que todos habían estado esperando, las ubicaciones de los equipos. Una situación un poco inusual este año, comenzó, mirando en dirección a Hanabi, con el hecho de que el novato del año también es el kunoichi del año, por lo que las ubicaciones de los equipos fueron un poco más impredecibles esta vez. Esta vez, el Hokage ha decidido que el equipo 7 debe ser aquellos estudiantes que llegaron último, primero y medio del grupo respectivamente. Entonces, si Hyuga Hanabi, Asashiki Hayato y Megumi Aoi pudieron ponerse de pie, tu sensei Hanabi ya había dejado de escuchar cuando una mata familiar de cabello rubio entró en la habitación, penetrantes ojos azules inspeccionando la habitación antes de aterrizar en ella con una sonrisa. Le tomó un momento darse cuenta de que sus nuevos compañeros de equipo la miraban de manera extraña y, tan recatadamente como fuera posible, se levantó y rápidamente se movió para unirse a ellos.
Naruto los acompañó hasta el pasillo, todavía con esa sonrisa exasperante, y los alejó de los otros posibles Jounin Sensei alineados afuera de la puerta. Finalmente, fuera de la vista de todos los demás, se volvió y juntó las manos. Bueno, esto debería ser divertido, saludó con alegría inusual, soy Uzumaki Naruto, y, bueno, queda por ver si necesitaré recordar alguno de sus nombres, así que no lo haré. Me voy a molestar en preguntar. Hayato resopló, apoyando las manos en la nuca con una sonrisa despreocupada. Un shinobi agresivamente promedio, que solo sobresalía realmente en Genjutsu, era una de las voces más fuertes que Hanabi había aprendido a ignorar. Tus tácticas de miedo no funcionan conmigo, amigo. Mi hermano mayor me contó todo sobre la segunda prueba que Genin tiene que pasar y todos los pequeños juegos psicológicos que a Jounin le gusta jugar. Naruto se concentró en él como un tiburón que huele sangre y sonrió. Bueno, amigo, ¿tu hermano también te dijo que me importa una mierda lo que crea que sabe? Dio un paso adelante y, a pesar de su arrogancia, Hayato retrocedió un poco. ¿Y si les digo que ustedes tres no van a ser ninjas, no lo harán? TCH, murmuró el chico. Lo que sea. De todos modos, parecía decididamente más pálido que antes. Interrumpió Aoi, levantando la mano temblorosamente. Realmente no era de extrañar que ella hubiera sido la última muerta este año. La mayoría de la clase estaba convencida de que ni siquiera quería ser ninja. Tenía la constitución de una hoja en otoño y apenas podía dar en un blanco estacionario. Lo único que tenía a su favor era un control de chakra bastante decente, e incluso entonces, sus clones siempre salían un poco, temblando. ¿Qué quiso decir con una segunda prueba? Simple, respondió Naruto, volviéndose hacia ella con una mirada decididamente menos depredadora. Le recordó a Hanabi las veces que entraba en lo que ella cariñosamente había llamado modo conferencia. La prueba de la academia está ahí para determinar si tienes las habilidades para convertirte en Genin. Mi prueba es para ver si sabes cómo usar esas habilidades. Dispara, amigo, gruñó Hayato, recuperando algo de su bravuconería ahora que no tenía la atención total de Naruto. Superaremos cualquier prueba que tengas planeada. Bueno, no puedo criticar tu optimismo, dijo el rubio arrastrando las palabras. Se supone que debo darles un día para prepararse y aclimatarse, pero realmente no quiero perder más tiempo del necesario si ustedes no valen la pena, así que los veré mucho en el entrenamiento. 11 en media hora. Se quedó allí un momento, con una ceja levantada expectante, antes de despedirlos a todos. Y bien. Adelante. Consíguelo. Los otros dos se dispersaron de inmediato, dejando a Hanabi mirándolo con los brazos cruzados sobre el pecho. Era una postura de la que más que unos pocos valientes chicos de la academia reconocieron tener cuidado. Naruto solo la miró y sonrió. ¿Sorpresa? Ofreció, agitando las manos con una floritura. Dijiste que estabas en Kiri, en una misión. Bueno, entonces no habría sido una gran sorpresa, ¿verdad? Ella resopló, antes de permitirse una pequeña sonrisa. Sorpresa o no, al menos fue agradable. Estaría mintiendo si dijera que no estaba preocupada por quién sería su sensei. ¿Serían como todos los demás? ¿Mantenerla a la distancia de un brazo, o asumir que ya estaba lo suficientemente lejos como para no requerir su atención? ¿Recelarían de su padre y la formalidad se interpondría en el camino del aprendizaje adecuado y la experiencia misionera? Esto parecía mejor. Sabía que Naruto no sería ninguna de esas cosas. ¿Cómo lograste esto? Él se encogió de hombros, con esa sonrisa tímida que ella sabía que significaba que estaba disfrutando alabando el secreto sobre ella. Hizo lo mismo cuando ella le preguntó sobre la técnica para la que sabía que ella no estaba preparada. Tiré de algunos hilos. Forzó una mueca para ocultar su sonrisa. Eso fue terrible. Ella se relajó un poco y dio un paso atrás, observándolo. Jounin Sensei, ¿eh? Supongo que te queda bien. Eso también era honesto, Naruto era un experto en ocultar o subvertir sus propias emociones, pero incluso ella podía ver las señales de emoción en él. Realmente había cambiado desde el ataque de Akatsuki, y no solo en actitud. Con casi 18 años ahora, él prácticamente se elevaba sobre su diminuto 4 pies 7. Atrás quedó la chaqueta voluminosa y oculta. En su lugar, llevaba su chaleco antibalas sobre una camisa acolchada sin mangas, que ella sabía que contenía muchos bolsillos ocultos. Hanabi una vez pensó que lo hizo para mostrar su brazo protésico, y ciertamente hizo una imagen impactante. De un gris oscuro diseñado para mezclarse con las sombras, parecía un músculo descubierto con articulaciones gruesas y segmentadas mucho más flexibles que sus contrapartes orgánicas.
Sabía que debajo de su Byakugan prácticamente brillaría con luz. Tenía casi tantos Tenketsu artificiales como el resto de su cuerpo. Sin embargo, últimamente se había preguntado si no sería una declaración más sutil. Ya no usaba mangas largas para tapar los movimientos de sus dedos. Algunos podrían haberlo llamado engreído un desafío. En secreto, pensó que era solo una señal de confianza. Independientemente de los aires que adoptara Naruto, no era ningún secreto que cada paso de su carrera se había enfrentado a la adversidad y la duda. La gente nunca había creído realmente que él pudiera hacer lo que había hecho. Esta era una señal de que ya no le importaba. Era un titiritero, el mejor vivo. Si algo era un desafío, era eso. Arqueó una ceja majestuosa. ¿Quién dijo algo sobre Jounin Sensei? Todavía tienes que pasar mi prueba. Ajá, respondió ella, poco convencida. Aunque mientras él continuaba mirándola, la expresión no tanto como temblando, ella sintió una punzada de inquietud. No hablas en serio, ¿verdad? Sus labios se arquearon muy levemente mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Lo soy? Sus ojos parpadearon hacia la ventana. 23 minutos, estás desperdiciando un valioso tiempo de preparación. Sus ojos se abrieron, e inmediatamente se volvió para correr en dirección a los campos de entrenamiento. En su prisa, se perdió la pequeña risa de Naruto. Oh, sí, esto va a ser divertido. Hanabi llegó al campo de entrenamiento y encontró a sus compañeros de equipo esperándola, descansando alrededor del espeso roble que crecía en el medio. ¿Terminaste de obtener los consejos internos de Sensei? Hayato preguntó sarcásticamente. Ella respondió con frío desinterés. No sé de qué estás hablando. Nos estábamos poniendo al día. Lo que sea, lo reconozco, ¿sabes? ¿En serio? Qué bien por ti. Hayato se enfureció al ser sacudido, empujando el roble para caminar sobre él. Sí, lo sé. Sé que eres bastante amigo de él después de que te rescató de Kumo. Mi hermano mayor conoce a ese tipo Kei que desertó aquí, y me contó todo al respecto. ¿Tu punto es? Preguntó Hanabi, inclinando la cabeza con aburrimiento. Nada, solo encuentro irritante que nuestro sensei ya tenga favoritos. Hanabi solo resopló. Para alguien que ha oído hablar de Naruto, no lo conoces en absoluto. Si crees que será fácil conmigo solo porque nos conocemos, eres un idiota aún más grande de lo que pensé que eras. Lo que sea, replicó él, tratando de disimular. Realmente no deberíamos estar peleando, interrumpió Aoi nerviosamente. No si vamos a ser compañeros de equipo. Bueno, dijo Hanabi, como dijo Naruto, eso está por verse. Hayato se burló de nuevo. ¿Qué? ¿La mierda de la segunda prueba? Es una tontería. Mi hermano mayor me dijo que es solo una psique. Cada Jounin lo hace de manera diferente, pero todos son la misma prueba. Lanzan un objetivo arbitrario e imposible mientras intentan para hacernos pelear entre nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es mostrar un poco de trabajo en equipo y seremos dorados. Pareces bastante seguro, dijo Hanabi arrastrando las palabras, cuando ya hemos establecido que no sabes nada sobre Naruto. Oh, sí, entonces ¿qué crees que será? Ella se encogió de hombros. No será imposible a propósito, pero nos obligará a pensar fuera de la caja. Sin embargo, tienes razón, probablemente intentará dividirnos, y trabajar en equipo será lo mejor para nosotros. Lo sé personalmente lo fuerte que es, y ninguno de nosotros tendrá una oportunidad solo. Dicho esto, deberíamos estar bien siempre y cuando él no decida ¿usar qué? Preguntó Naruto, apareciendo detrás de los tres sin previo aviso y haciendo que todos menos Hanabi saltaran. Ya estaba demasiado acostumbrada a su propensión a lo teatral. Cuando ella no respondió, él juntó las manos con un brillo de emoción en los ojos. Bueno, te di media hora, pero ya que estamos todos aquí, comencemos, ¿de acuerdo? Ignoró a propósito cómo los ojos de Hayato y Aoi fueron atraídos hacia su brazo izquierdo. Con el entusiasmo inicial de las ubicaciones de sus equipos desvaneciéndose, se hizo muy notable. La prueba es bastante simple, un poco como un riff en la que el propio sensei nos dio a mí y a mis compañeros de equipo como genin. Agitó una mano y sacó 3 campanas de la nada, tintineando mientras colgaban de pequeños hilos. Hay 3 campanas. Los 3 tienen 1 hora para conseguir una campana, y los que lo hagan cuando se acabe el tiempo se convertirán en mis alumnos. Los que no, silbó una nota aguda que los hizo saltar a los 3, de vuelta a la academia por ti. De repente arrojó una de las campanas a un Aoi sorprendido. Solo para hacer las cosas interesantes, les dejaré comenzar con una campana. Las otras 2 se las entregaré a mi adorable asistente.
Sacó un pergamino y Hanabi gimió, cruzando los dedos detrás de su espalda. Por favor, no seas Inari, ella pensó, el miedo brotando en su estómago. Por favor, no seas Inari. Por favor, no seas Inari. Por favor, no seas, maldita sea. Por supuesto que era Inari. Ella era la marioneta más reciente y favorita de Naruto, y su opción para la mayoría de las situaciones en la actualidad. Mientras sus dos posibles compañeros de equipo retrocedían al ver a la extraña marioneta, Hanabi rápidamente repasó en su mente lo que sabía de la construcción humanoide. Probablemente era la marioneta de combate más humana de Naruto, a excepción de las 9 colas esponjosas que emergían de la base de su columna vertebral y las 2 orejas de zorro puntiagudas que emergían de su cabello blanco. Estaba vestida con escandalosas sedas diseñadas para llamar la atención sobre sus aspectos humanos e inhumanos en igual medida. Desde el bronceado natural a su piel, a la forma en que se balanceaba sobre las puntas de sus pies, como si emulara las piernas digitígradas, era, con mucho, la creación más hermosa y desconcertante de Naruto hasta la fecha. Y eso fue solo superficial. Ella fue la culminación del conocimiento de Naruto sobre la elaboración de títeres hasta el momento. Esas suaves curvas de piel tratada con resina escondían músculos artificiales, ingeniería inversa de los diseños de Sasori y mejorados hasta que eran casi 3 veces más fuertes que sus contrapartes humanas. Del mismo modo, un fino sistema de chakra artificial enhebró esos músculos en una parodia algo retorcida de la naturaleza. Naruto incluso había incluido un facsímil esquelético, y muchos Hyuga habían comentado lo fácil que era confundirla con un humano a primera vista. Excepto que ella era mucho más que eso, ya que el sistema chakra también se extendía a sus colas. Los 9 eran como faros brillantes para la segunda vista de Hanabi, llenos hasta el borde con cables de chakra. Naruto nunca había explicado completamente las habilidades de Inari, prefiriendo mantener algunas cosas en secreto, incluso de ella, pero sabía que cada cola tenía un propósito diferente. Uno, al menos, era un cañón refinado, capaz de rotar sus municiones entre agua, arena, fuego y algunas otras sorpresas. Naruto había dejado de usarla cuando entrenaba con Hanabi. Si bien normalmente lo habría tomado como un desaire a sus habilidades, en este caso podría dejarlo pasar. Estaba contenta de no tener que ser derrotada más por ese monstruo. Nunca podía durar más de 1 minuto en ningún tipo de combate serio. Y ahora Naruto esperaba que 3 recién graduados se enfrentaran a ella. Efectivamente, arrojó las campanas al aire y 2 de las colas de Inari se lanzaron para atraparlas en sus puntas. Hanabi sabía que invitar a la sedosidad era una trampa en sí misma. Con un pensamiento, cada cabello individual podría endurecerse como un sembón para convertirse en un proyectil letal, o convertir la cola en una maza puntiaguda. Aparentemente, esa inspiración particular se debe a Jiraiya. Como si Hanabi no tuviera suficientes razones para que no le gustara el jovial pervertido. Cierto, Naruto interrumpió sus pensamientos con una sonrisa. 3 campanas, 1 hora. ¿Alguna pregunta? Aoi levantó una mano temblorosa y fue rápidamente ignorado. ¡Genial! Buena suerte. Y con eso desapareció, dejando a los 3 genin solos con la marioneta inquietantemente tranquila. Realmente no ayudó que Naruto hubiera forzado sus labios en una sonrisa para reflejar la suya. Le tomó a Hanabi correr rápidamente hacia la línea de árboles para estimular a los otros 2 a la acción, corriendo velozmente tras ella. Inari no lo siguió, caminó lentamente hacia el árbol y se sentó frente a él como si estuviera relajándose bajo la luz del sol. Las campanas tintineaban con cada paso, brillando tentadoramente desde la línea de árboles. Te lo dije, siseó Hayato desde su derecha. Te dije que sería una prueba de trabajo en equipo. ¿Cómo te imaginas? Ella respondió bruscamente, todavía tratando de descifrar el uso de Naruto de su títere más fuerte. ¿Estaba dirigido a ella? Ella fue la única que entendió el significado de esa extraña figura. Tal vez ni siquiera importaba. Naruto podía usar cualquier títere y aún así vencerla, así que ¿por qué no su favorito? La campana que nos dio, se supone que nos hace pelear entre nosotros. El blanco fácil obvio en lugar de pelear contra un Jounin. ¿Por qué si no se la daría al último muerto? Aoi miró hacia abajo, jugueteando con la pequeña campana plateada, pero no discutió el punto. Ahora todo lo que tenemos que hacer es hacer una muestra de trabajo en equipo contra esa cosa. Desvió la mirada cuando la mirada de Inari se desvió más allá de su posición, esferas negras sin alma que parecían mirar a todas partes y a ninguna a la vez. Está bien, dijo Hanabi arrastrando las palabras, ¿cuál es el plan, nuestro líder más amable? Hayato le lanzó una mirada, pero no se molestó en morder el anzuelo.
Como yo lo veo, tú conoces mejor a este tipo, así que deberías interferir en eso. Es una marioneta. Lo que sea. Me quedaré aquí atrás y ofreceré apoyo a distancia con kunai, dejando que Aoi haga un golpe para las campanas. ¿A mí?, preguntó la niña, con los ojos muy abiertos mientras miraba entre él y la marioneta. ¿Por qué ese es mi trabajo? Porque si estuvieras lanzando el kunai, Hanabi y yo tendríamos que cuidar nuestras espaldas constantemente. Hanabi y yo, corrigió el Hyuga distraídamente, sin siquiera molestarse en discutir en nombre de Aoi. Era una tiradora terrible. Lo que sea. Siseó, señalando con las manos. A las 3, descanso. Los otros dos salieron corriendo y Hanabi se quedó sola. Contempló salir allí ella misma, pero decidió no hacerlo. Todavía no sabía qué juego estaba jugando Naruto aquí. En cambio, sacó un pergamino delgado y lo desplegó rápidamente, liberando su contenido en una bocanada de humo. Puede que no haya estado ni cerca del nivel de Naruto, pero 2 años no era nada de lo que burlarse. Este todavía era técnicamente un títere prototipo, no completamente probado en el campo, pero pensó que el elemento sorpresa podría ser todo lo que tenía sobre su maestro poco convencional. Sin duda, poco convencional era una forma de describir a Kasai, mientras la marioneta caminaba hacia el campo abierto. Bueno, no tanto caminó, sino que se deslizó. Con una silueta vagamente femenina, casi podría llamarse humanoide, si entrecerraras los ojos muy fuerte. En realidad, eran más lagunas que marionetas. Una colección de piezas de madera ennegrecida cosidas a partir de una red de cables chakra en forma de telaraña. Las únicas características reconocibles eran las 2 manos voluminosas que colgaban a los costados, algo que podría haber sido un cofre femenino, y una cara hueca en forma de copa que parecía como si alguien hubiera sacado la mitad superior. Fue solo cuando Hanabi obligó a Chakra a correr a través de los cables entrecruzados más rápido que el diseño tuvo sentido. Las llamas azules de Chakra llenaron el cuerpo de la marioneta, dándole un contorno real entre los bordes irregulares. Fue un extraño efecto secundario de la naturaleza fricativa de Chakra que pasó demasiado rápido por los cables conductores que Hanabi había decidido convertir en un concepto completo. Fue su pequeña victoria, ya que ni siquiera Naruto pudo hacer esto. Su chakra era demasiado grueso, demasiado potente para alcanzar las velocidades requeridas. Probablemente podría usar la fuerza bruta con el chakra del Kyuubi, pero aún así ella lo contó como una victoria para ella. Kasai salió al campo e Inari inclinó la cabeza. Era Naruto siguiéndole la corriente, expresando su curiosidad a través de la marioneta. Eso es nuevo, reflexionó, cambiando el tono de su voz a un registro más femenino y lanzándola para que sonara como si viniera de Inari. Kami fue espeluznante cuando hizo eso, hizo que las marionetas se sintieran mucho más vivas. ¡Sorpresa!, gritó ella, arrojándole su propia voz y sus propias palabras al mismo tiempo. Sabía que era un error cuando Inari se desplegó con gracia, poniéndose de pie con una sonrisa solo para hundirse en una imitación deliberadamente burlona del Hyuken, con la mano levantada en un gesto de señas. Kasai hizo lo mejor que pudo, Hanabi hizo lo mejor que pudo. Al ser poco más que un manojo de cables tortuosos enmarcados por unas pocas piezas dentadas de madera resistente, Kasai era extremadamente flexible y difícil de dañar. Del mismo modo, sus extremidades podían extenderse o contraerse a voluntad, convirtiendo sus pesadas manos en forma de guanteletes en martillos o mayales en cualquier momento. Inari, por otro lado, simplemente estaba en todas partes a la vez. Donde Hanabi trató de atacar, una cola engañosamente poderosa ya estaba allí para sacudirla inofensivamente hacia un lado. Una lluvia de kunai voló desde el bosque, e Inari ni siquiera hizo una pausa en su rápido combate de taijutsu. 2 de sus colas se movieron hacia arriba y las apartaron como un gato lo haría con una irritante mosca. Hayato bien podría no haber arrojado nada en absoluto. Ciertamente no era la distracción en la que contaban, y Aoi ya estaba saliendo corriendo de la línea de árboles. En un último esfuerzo, Hanabi obligó a Kasai a lanzarse hacia adelante y las llamas azules desaparecieron de su cuerpo en un instante. Todo el títere pareció abrirse, los cables de chakra se plegaron para formar un caparazón en forma de red con forma humana que envolvió a Inari. Ese era el verdadero propósito de Kasai, envolver a su oponente como un traje, para que Hanabi pudiera capturarlo. Un potente veneno de contacto ató el interior de las secciones en forma de caparazón que estaba destinado a someter a la persona en el interior, no que le haría nada a Inari. Por un vano momento, Hanabi incluso pensó que podría funcionar. Aoi intentó agarrar las campanas, solo para que las colas se apartaran del camino, llevando sus pequeños premios de plata fuera de su alcance.
Kasai no había sido diseñado exactamente para personas con más miembros que humanos. Un descuido en retrospectiva, considerando las rarezas del mundo shinobi. Entonces, de repente, las colas, las campanas y todo, desaparecieron por completo, y era Hayato dentro de Kasai. Solo tuvo tiempo de gritar de sorpresa por la repentina dislocación antes de que sus ojos se nublaran y quedara inconsciente por el cóctel de drogas que empapaba su piel. Maldiciendo, Hanabi ni siquiera se molestó en dejarlo salir, sino que usó a Kasai para llevarlo de regreso a su posición, con Aoi detrás. Solo entonces ella lo soltó, pinchándolo con un senbon cubierto con el antídoto. Se despertó sobresaltado, parpadeando confuso antes de fruncir el ceño. ¿Qué demonios fue eso? Inari, comenzó Hanabi, solo para detenerse a sí misma, la marioneta te sustituyó. ¿Qué? ¿Puede hacer eso? Miró a Aoi. ¿Puede hacer eso? La chica parecía igual de incrédula. Pero, en la academia nos enseñaron que no podías sustituirlo por otra persona a menos que te lo permitieran. No, a menos que puedas dominar por completo la capa natural de chakra que cubre a cada shinobi, murmuró Hanabi, debería haberlo visto venir, y créeme, Naruto es lo suficientemente poderoso como para hacerle eso a un recién graduado de la academia. Que sus títeres pudieran hacerlo era un tema aparte, pero había descubierto que una buena regla general era que si él podía hacerlo, era seguro asumir que sus títeres también podían hacerlo, probablemente mejor. Lo que la tomó con la guardia baja fue el hecho de que él la había sustituido a través del campo de chakra natural de Kasai. Todavía estaba muy por delante de ella, y era irritante cuando hacía acrobacias como esta. ¿Y ahora qué? Aoi preguntó, expresando lo que todos estaban pensando. Hanabi solo se encogió de hombros. Seguimos intentándolo. Cada 5 minutos que pasaban, Inari marcaba otra línea larga en la corteza del roble. Había 11 líneas marcadas en la madera, su tiempo casi terminado. Los 3 graduados se pararon jadeando frente a la marioneta, Aoi se apoyó contra sus rodillas, mientras Hanabi y Hayato se pusieron más erguidos, aunque no menos cansados. Nada parecía funcionar en la marioneta, o al menos, no eran lo suficientemente fuertes, rápidos o poderosos para hacer que cualquiera de sus planes funcionara. Con 2 minutos para el final, Naruto eligió ese momento para aparecer detrás de su creación, sonriendo a los 3. Bueno, recta final. A este ritmo, solo Aoi se convertirá en mi estudiante. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes dos? Levantó un pequeño cronómetro, ahora en su último minuto, que marcaba cada segundo que se demoraban. Hanabi miró al rubio y él le devolvió la sonrisa, desafiándola a hacer un movimiento. Bien, inténtalo, gruñó Hayato entre jadeos, pero no harás que nos enfrentemos el uno al otro que, cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, se perdió en un grito ahogado cuando un senbon se alojó en su espalda, gemelo del que sobresalía del brazo de Aoi. Ambos cayeron al suelo, inconscientes, y Hanabi, cansada, caminó hacia Aoi y hurgó en sus bolsillos hasta que encontró la campana. En ese momento, el temporizador de huevos dejó escapar un zumbido estridente. ¡Felicitaciones!, llamó, aplaudiendo lentamente. Te tomó mucho tiempo. ¿No podrías haber hecho eso hace 1 hora y ahorrarnos toda la molestia? Así que fue un truco. Gritó irritada, interiormente aliviada. Había sido un poco arriesgado al final, sopesando la personalidad de Naruto contra el valor de Konoha en el trabajo en equipo. Por supuesto que lo era, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Puedes realmente verme con un equipo? Le pedí al Hokage que te tomara como aprendiz, y esta farsa, señaló a los 2 adolescentes inconscientes, era la única forma en que estaría de acuerdo. Ahora puedo decir que fallaron. Cumplir con mis estándares y aún así tomarte como estudiante. Honestamente, pensé que lo resolverías antes. Lo sospechaba, murmuró groseramente, cruzando los brazos sobre el pecho. Pero a veces es difícil saberlo contigo. Además, tal vez solo quería probar mi mano para ir por las campanas. Siempre me dijiste que usara todos los recursos disponibles en una pelea. Hizo un gesto a Hayato y Aoi para enfatizar, luego frunció el ceño. Aún así, es un poco duro, ¿no? Podrían haber hecho genin si no fuera por mí. Ninguno de ellos le agradaba particularmente, pero Aoi al menos era seria en todo lo que hacía, y Hayato era un ninja pasable. Naruto hizo caso omiso de sus preocupaciones. No te preocupes por eso, todo el asunto del regreso a la academia es solo una táctica de miedo para motivarte. Konoha no tiene tanta prisa por desperdiciar talento. O el Jounin detecta algunos rasgos malos, se pone en la lista de reservas. Se colocan provisionalmente en los equipos de Chunin, y algunos Jounin se turnan para ponerlos al día hasta que puedan tomar los exámenes.
La mayoría de ellos pasan a formar el grueso de carrera Chunin. No es tan glamoroso, pero si se muestran prometedores, no hay nada que los detenga para escalar más alto. Oh, murmuró Hanabi. Ese debe ser un secreto bien guardado de las generaciones más jóvenes, porque nadie en su clan le había dicho eso. Naruto suspiró, como si fuera él quien tenía derecho a estar molesto. Tan poca fe, mi joven aprendiz. Eso la detuvo e inmediatamente se olvidó de sus dos posibles compañeros de equipo. Entonces, realmente estoy. Él asintió con una sonrisa, dándole palmaditas en la espalda. Sí, me tienes todo para ti, otra vez. Será mejor que te vayas a casa, sospecho que tu hermana se está mordiendo las uñas con anticipación, pero espero verte temprano mañana para las misiones. Los ojos de Hanabi brillaron con anticipación. Misiones. Misiones reales. Era una kunoichi. Se alejó corriendo, sonriendo, y solo se dio la vuelta cuando llegó al borde del claro. Gracias, Naruto-sensei. ¿Naruto Shizou? Su rostro inmediatamente cayó plano. Ni en sueños. Puede que Konoha no haya cambiado, pero seguía siendo diferente. Eso fue lo que vio Naruto mientras se deslizaba hábilmente a través de la multitud, adelgazado quizás, pero no menos ocupado. 2 años era mucho tiempo. Tiempo suficiente para que la mayoría se lamente, olvide y siga adelante. Aún así, las derrotas destacaron por su ausencia. Un puesto de yakisoba que solía disfrutar como una comida rápida entre misiones había desaparecido, aplastado bajo una invocación arrasadora durante el ataque. La anciana que salía a recoger manzanas de un huerto no lejos del pueblo ya no paseaba por el mercado repartiéndolas. La recuperación fue algo gracioso. En realidad, no describía el proceso de curación, porque esas brechas, esas escenas que ya no se desarrollaban, nunca se llenaron realmente. En su lugar, estaban llenos de nuevas escenas, nueva vida, aplastados y apretados hasta que eran imperceptibles y fuera de la mente. Naruto recordó una época en la que no había sido diferente, y el mundo hubiera dado cualquier cosa por sacarlo de su mente. Excepto por unos pocos y singulares rayos de luz que se negaron a olvidar que ese niño rubio cansado existía. Se agachó bajo las solapas de Ichirakusa con una pequeña sonrisa que no compartía en ningún otro lugar, aspirando el embriagador aroma del caldo de fideos. Eran muy orgullosos, Teuchi y Ayame, y sabía que nunca habrían aceptado su ayuda. Se necesitaron algunas donaciones anónimas para expandir su negocio a este pequeño restaurante. A pesar de eso, todavía conservaba esa sensación acogedora y hogareña que lo había cautivado tanto cuando el Hokage lo llevó aquí por primera vez. Naruto-chan. Saludó a la única persona que todavía podía salirse con la suya llamándolo así. Ayame, a pesar de sus rasgos bastante sencillos y terrenales, era y siempre sería la persona más hermosa que había conocido. No estaba en su apariencia, aunque era innegablemente bonita, estaba en su porte. Ella era un alma que no podía odiar, no podía encontrar fallas en el mundo. A pesar del duro y sangriento negocio que la rodeaba, estaba contenta. Esa felicidad era contagiosa. Ella sacudió su ropa hacia él cuando él se sentó, fingiendo un puchero. ¿Qué pasa contigo? Ya casi no visitas. Se cruzó de brazos, pero nunca pudo ocultar el brillo de alegría en sus ojos marrones. ¿Qué, Ichiraku ya no es lo suficientemente bueno para ti? Solo ocupado, refutó, hundiéndose en el familiar argumento. Ambos sabemos que podría ser peor. Ella puso los ojos en blanco, pero él sabía que estaba pensando en el período en que Naruto había dejado de aparecer por completo. De hecho, durante casi 2 años, cuando estaba tan absorto en su obsesión, no tenía tiempo para nada más. Fue necesaria la muerte de Sakura para que él regresara, buscando una familiaridad reconfortante, y estas personas lo habían recibido como si no hubiera sido un día. Todavía no estaba seguro de merecer esa amabilidad. Claro, señor. Gran responsable Jounin-san, se burló en broma, llamando a la parte de atrás para su orden habitual. Entendido, fue la respuesta ahogada desde la cocina. Y dile a Naruto que no visita lo suficiente. Ayame le dio una mirada mordaz, antes de volver a sus otros clientes y dejarlo con sus pensamientos. Los dedos de su mano izquierda marcaron un tempo melódico contra el mostrador, solo deteniéndose cuando notó las miradas que estaba recibiendo. Sin embargo, por una vez, no fue porque él fuera el Kyuubi Jinchuriki, fue su brazo. Durante un tiempo, después de perder la extremidad por primera vez, había tratado de hacer prótesis como su viejo brazo. Rápidamente se hizo evidente que no importaba cuán soberbio fuera el simulacro, la gente siempre lo notaba de todos modos.
Simplemente no se podía capturar la textura de la piel real, o la forma en que la luz jugaba con los finos vellos de una extremidad normal. La gente siempre se daba cuenta, así que en su lugar les dio algo para mirar. Cuando levantó la mano para atrapar el tazón de ramen que le arrojaron, sonrió. Las cosas cambiaban todo el tiempo, y solo lo alegraba más que algunas cosas nunca cambiaran. Mientras comía el ramen, no devorándolo como solía hacerlo su yo más joven, sino saboreándolo, pensó en qué más había sucedido desde el asalto de Akatsuki. No le estaba mintiendo a Ayame, había estado ocupado. Primero fue la recuperación, acostumbrarse a su prótesis. Tan milagroso como chakra podría ser, nunca recuperó realmente la sensibilidad en su brazo. Sabía cuando estaba tocando algo y podía calcular cuánta presión aplicar, pero no era exactamente lo mismo. A veces sentía fantasmas de sensaciones, el escozor de una llama o el dolor de la fatiga, pero el ninja médico le dijo que era psicosomático. Todo en su cabeza. Le tomó mucho tiempo acostumbrarse a eso, más aún para trabajar su títere a través del brazo. Hoy en día era tan hábil, si no más, que el original, pero a veces se preguntaba. Después de eso, fueron las misiones. Muchas misiones. Konoha siempre estaba más ocupada después de un momento de angustia, ya que proyectaban su fuerza inquebrantable en el mundo. Era bueno que el resto del continente todavía estuviera paralizado por la guerra, de una forma u otra, o podrían haber tenido más para defenderse que unas pocas tentativas entrometidas de Iwa. Kiri ayudó, el pueblo recién recuperado en su propio camino hacia la recuperación, y más que feliz de entrelazar su amistad recién establecida en algo más profundamente arraigado. Mostrarle a Ako alrededor de Konoha había sido novedoso, Zabuza, menos. Finalmente, las cosas habían regresado a su rutina normal y tranquila. Normal para la mayoría al menos. Gracias a sus propias maquinaciones desacertadas, Naruto había pasado la mayor parte de su carrera antes de ese punto envuelto en una guerra de su propia invención. El relativo silencio que siguió al ataque de Akatsuki fue, en comparación, bastante aburrido. Resultó que negocios como siempre eran muchas escoltas, intriga política y limpieza. Había reducido sus misiones a solo las más interesantes y apremiantes, como asesinatos o tratar con Rogenin. Le dejaba mucho más tiempo libre para dedicarlo a sus diversos proyectos, como su red de espionaje. Había recibido un gran golpe, organizativamente, después del ataque. Había tratado de salvar todo lo que pudo de su antiguo edificio, pero no había mucho que pudiera agarrar cuando lo examinaban 3 títeres de cadáveres que usaban Rinnegan, y mucho se había perdido. Todavía estaba recuperando algunos de esos activos hasta el día de hoy. Afortunadamente, tenía proyectos mucho más interesantes para mantenerlo ocupado en ese tedio, en particular, refinando sus títeres para 1. Sin embargo, su trabajo de mejora y perfeccionamiento continuos de su propio brazo protésico también despertó un nuevo interés en la reproducción artificial de funciones biológicas. Desde su descubrimiento de los títeres humanos y su repugnancia instintiva por la práctica, siempre había pensado que los títeres deberían esforzarse por emular a los vivos, en lugar de reducirlos a títeres. Esa línea de preguntas lo había llevado a algunos resultados curiosos. Suspiró mientras terminaba su tazón, antes de dejar su dinero a un lado. ¿Solo el único? Ayame preguntó con una sonrisa burlona, inclinándose sobre el mostrador en una exhibición que muchos jóvenes habrían pagado mucho más que el precio del ramen para ver. Recuerdo a cierto niño rubio que solía engullir nuestro ramen junto al tazón. Y no dudes que todavía lo haría, replicó él. Pero el ramen tiene que ser una delicia ahora. Demasiada sal aumenta la presión arterial y hace que me duela el brazo. Una de las razones por las que amaba a Ayame era que, incluso diciendo algo así, ella no lo miraba con preocupación o lástima. Ella simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, arrugando los labios con ternura. Deberías haberlo dicho. Estoy seguro de que entre papá y yo podemos preparar algo. El especial medicinal bajo en sal de Super Naruto, o algo así. No te preocupes por mí, murmuró, rascándose la nuca. ¿No le habían dado ya suficiente? ¿Problema? Teuchi se burló cuando salió de la cocina, trabajando hábilmente un lote de masa con una mano. Para nuestro cliente número 1. No seas ridículo, Naruto-kun. He estado buscando un nuevo desafío de todos modos. Apuntó una gran cuchara de madera al niño. No creas que solo tú, niña, tienes objetivos que alcanzar. Así que será mejor que vuelvas pronto y pruebes nuestra última creación. Naruto negó con la cabeza, incapaz de reprimir su sonrisa. Claro, Ji-san, incluso traeré a mi pequeño aprendiz. Los ojos del anciano se iluminaron.
Presenta a una nueva generación las maravillas del ramen, me gusta tu forma de pensar. Los ojos de Aya me brillaban por una razón diferente. Aprendiz. Agua, mi adorable bola de pelusa rubia se está volviendo vieja para mí. No puedo esperar para conocerlos. Se rió entre dientes de las despedidas que siguieron mientras salía del estrado. Se estiró por un momento bajo la luz del sol que se desvanecía, antes de desaparecer en un parpadeo. Cuando reapareció, estaba parado afuera de una casa bastante anodina hacia el borde de los terrenos del clan, un edificio bastante simple de 2 pisos en el que ni siquiera podría haber soñado con vivir cuando era un huérfano pobre que escatimaba con su estipendio mensual. Por supuesto, la casa en sí era simplemente donde vivía. Apenas hizo uso de él, salvo para el dormitorio, la cocina y el estudio. La mayor parte de su trabajo se desarrolló debajo de la casa misma, en una serie de subniveles. Había comprado la parcela y una buena parte de la propiedad circundante después del ataque de Akatsuki. Un poderoso jutsu había convertido gran parte del suelo en un cráter humeante. Hizo que la propiedad en sí fuera barata e hizo que construir el complejo debajo de la casa fuera extremadamente fácil. Solo tomó un poco más de excavación para llegar a sus estándares. Entró en el pasillo y arrojó su chaleco antibalas en una clavija cercana, presionando con fuerza sobre un panel de madera en particular y pulsando chakra a través de su pie. Sin perder el paso, corrió por los escalones que se abrían en el suelo antes de que la trampilla se cerrara detrás de él, perfectamente al ras con las tablas circundantes. Conducía a una sola habitación grande, que recordaba a su antiguo taller, aunque mucho más organizada gracias tanto a la experiencia como al beneficio de la planificación previa. Aquí era donde hacía la mayor parte de su trabajo e incluía el área de su escritorio para sus proyectos más delicados, el resto relegado al estudio de arriba. También albergaba su nueva biblioteca, que aún no estaba a la altura de su antigua colección, y un espacio donde jugaba con nuevos conceptos de títeres. Algunas puertas conducían a su laboratorio, donde jugaba con venenos y hazañas más sucias, una sala de práctica, una sala de almacenamiento y algunas otras de diversa importancia. Lo único que faltaba era una habitación grande, pero si era honesto consigo mismo, no le había dado mucho uso a la antigua después de completar Asura. En total, el nuevo espacio tenía aproximadamente la mitad del tamaño de su antiguo edificio, pero se usaba de manera mucho más eficiente. Fue una buena configuración, y estaba a punto de empezar a sentirse como en casa. Hizo un gesto con la cabeza a un clon que leía en un rincón y se instaló en su puesto de trabajo. Recostándose, se permitió un pequeño respiro para disfrutar del mejor día que podía recordar en mucho tiempo. Sin embargo, nada duraba para siempre, y rápidamente volvió a su trabajo, inclinándose hacia adelante para tocar un extraño orbe suspendido que colgaba justo encima de su escritorio. Era inequívocamente un ojo humano, aunque más grande que sus manos juntas. También era, para aquellos que reconocerían la característica falta de iris o pupila, claramente un ojo Hyuga, aunque no uno natural. Era su último proyecto, un Yakugan artificial. Era el último de una serie de experimentos que había estado realizando desde que su nuevo brazo había avivado el interés por todo lo relacionado con las prótesis. Hasta ahora, había tenido un éxito limitado. Uno no replicaba un ojo tan fácilmente, sin importar un doujutsu. Sin embargo, hace unos meses había logrado un pequeño avance al darse cuenta después de repetidas pruebas con Hanabi de que el Byakugan no era un ojo en absoluto. En realidad, estaba más cerca de una especie de sonar chakra. Explicaba por qué vieron su mundo expandido en blanco y negro, ya que el ojo en realidad no veía nada, era solo como el cerebro interpretaba las señales. Las venas abultadas distintivas fueron un efecto secundario del aumento del flujo sanguíneo requerido para lidiar con la entrada sensorial adicional. De hecho, fue algo bueno que Hyuga no viera el mundo de Byakugan en color. Probablemente les daría aneurismas. Aunque, como descubrió más tarde, nada de esto era desconocido para los Hyuga. Este fue un caso en el que la predilección natural de Naruto por el secreto en realidad funcionó en su contra. Eso no quiere decir que Yashi estuviera feliz de que Naruto estuviera tratando de desarrollar una versión artificial de la mayor fortaleza de su clan cuando se enteró. Eso casi resultó en un incidente. Había sido necesario un acuerdo bastante completo y vinculante de que todo lo que Naruto supiera durante el desarrollo de la prótesis se mantuviera estrictamente en secreto y se compartiera solo con él. De hecho, había sido necesaria la insistencia de Naruto de que esto era de hecho beneficioso para los Hyuga para otorgarle tanto.
Al ser un clan muy conocido, muchos habían pensado en idear formas de vencer al famoso doujutsu de los Hyuga, la mayoría de los cuales implicaban cegar de alguna manera. Resultó en una gran cantidad de Hyuga medio o completamente ciego. Eran la vergüenza menos conocida del clan, cuidada por los miembros de la rama. La mayoría se recuperó de manera limitada, a discreción bien compensada del hospital, pero no siempre por completo. Había sido apodada la depresión blanca por el Mednin, la incapacidad del herido Hyuga para hacer frente a un mundo tan limitado y restringido sin su destreza visual previa. Si Naruto pudiera crear una prótesis funcional, podría devolver ese alcance ampliado a una parte no insignificante del clan. Era una explicación algo apresurada y artificiosa, pero si Naruto había aprendido algo para entonces, era que la forma más rápida de ganarse el favor de Yashi era apelar al sentido de lealtad del hombre hacia su familia. Afortunadamente, había funcionado, y Yashi había permitido que Nabi y Hinata lo ayudaran en su estudio, además de vigilarlo, si conocía al patriarca Hyuga tan bien como pensaba. A Naruto no le importaba particularmente. Por una vez, realmente no tenía motivos desfavorables detrás de esto. Sería increíble si pudiera descifrar el doujutsu, dándole ese premio tentador por el que casi había sacrificado su alma. Sin embargo, en este momento, era solo un proyecto paralelo exasperante, que involucraba muchos libros de texto de anatomía y experimentaba con densidades de fluidos. Miró más allá del tablero grande que ocupaba la mayor parte del espacio de la pared detrás del escritorio, el sucesor espiritual de su antigua junta de planificación. Albergó una serie de proyectos diferentes esparcidos por su superficie vagamente organizada durante los últimos 2 años, pero solo uno persistió. Rastrear y eliminar los restos de Akatsuki había sido su principal objetivo desde que recuperó su vida. Varios perfiles se alineaban en el lado derecho, repletos de grandes imágenes de libros de bingo, 6 de las cuales estaban tachadas con gruesas líneas rojas. Pain, por supuesto, estaba muerto. Jiraiya lo había confirmado la próxima vez que hablaron, habiendo destruido el cuerpo de Nagato para que no cayera en manos equivocadas. Había mucho que podías hacer con un shinobi muerto. Naruto lo sabría. Aún así, descansó un poco más tranquilo sabiendo que el Rinnegan era solo un mito nuevamente. Sasori ni siquiera soportó mencionarlo, aunque Naruto estaba bastante feliz cuando descubrió que uno de los muchos cuerpos del hombre había sobrevivido a la destrucción de su edificio, sellado en un pergamino. Asimismo, había confirmado relatos de las muertes de Deidara e Itachi durante el propio ataque, por parte de Kakashi y Sasuke respectivamente. Naruto estaba más que un poco impresionado con el joven, y ahora oficialmente el último logro de Uchiha. Aunque, cuando le preguntó a su ex compañero de equipo al respecto, Sasuke confesó que su propia memoria de los eventos hacia el final de la pelea no estaba clara. Pero había un cuerpo, y el hospital había confirmado que era Itachi, así que eso fue lo suficientemente bueno para Naruto. Ese sería otro par de ojos que hubiera preferido destruir, solo para estar seguro, pero en última instancia, esa fue la decisión de Sasuke. Asumió que el Uchiha tenía un protocolo para este tipo de eventos. Kisame era un asunto diferente, habiendo escapado milagrosamente de Konoha con el resto de los Akatsuki restantes. Después del ataque, parecía haber emprendido una especie de cruzada suicida, buscando objetivos cada vez más fuertes para luchar y matar. Eventualmente, pareció haberse topado de cabeza con el Hachibi Jinchuriki y lograr que lo mataran en el proceso. Incluso ahora, la propiedad de Sameada estaba causando mala sangre entre Kiri y Kumo. Y eso dejó a Konan, y pensar en eso lo dejó con sentimientos encontrados. Naruto apenas esperó hasta que ella se reorientó para dejar de estar sellada. Pain está muerto. Konan solo parpadeó, manteniendo esa actitud pétrea que parecía haber refinado en una forma de arte. Si crees que yo creería, Nagato, el esqueleto lisiado de un pelirrojo, un cangrejo mecánico gigante que usa para caminar, exalumno de Jiraiya como tú. Tenía un plan estúpido para intimidar al mundo a la paz con un arma gigante y luego confiar en la naturaleza humana que tanto le faltaba para no abuses de eso. Está muerto. Los Akatsuki atacaron a Konoha, fueron repelidos y Nagato está muerto. Cada palabra parecía apuñalarla como un cuchillo, y al final su cabeza colgaba baja. Entonces has venido a burlarte de mí y burlarte de mí más de lo que ya lo has hecho. En realidad, no. Solo pensé que tenías derecho a saberlo, y probablemente no me habrías creído si hubiera sido menos franco al respecto. La vida apesta así a veces. Él se controló. No tenía sentido ponerse todo cascarrabias porque el hospital le dijo que su brazo no se podía volver a colocar. Le dolía incluso ahora.
Su última prótesis no le quedaba bien y, a veces, juraba que podía sentir la picazón en la palma de la mano. Entonces, ¿qué quieres de mí? Solo porque Nagato está muerta y los Akatsuki ya no existen, ¿realmente crees que te diré algo? Me lo imaginé, y ese es el problema. Realmente no tengo ningún otro uso para ti. Hizo un gesto hacia un largo pergamino a un lado de ellos. He mapeado tu chakra y, con el tiempo suficiente, debería poder aplicar ingeniería inversa a la forma en que controlas el papel. Ahora solo tengo que averiguar qué hacer contigo. Entonces deberías simplemente matarme y terminar con esto. Odiaría ver una habilidad tan hermosa arrebatada del mundo. Puede que haya descubierto cómo funciona, pero eso no significa que alcanzaría, o podría alcanzar, cualquier punto cercano a tu dominio. Conan lo miró, sus ojos anaranjados en blanco, en comparación con el desafío latente que los había inundado antes. Las flores se marchitan en la oscuridad, y eso es lo que me has hecho Uzumaki Naruto, me has robado la luz que me quedaba. Sus labios se torcieron ligeramente ante eso. No se pongan sermoneadores conmigo solo porque fallaron. No pedí ser un Jinchuriki, pero eso no significa que iba a darme la vuelta y dejar que me mataran por algún plan ridículamente ingenuo para la paz mundial. La cabeza de Conan volvió a caer, incluso esa pequeña chispa de indignación salió disparada. El sueño de Yahiko solía ser tan hermoso. Solo tratamos de mantenerlo vivo, Nagato y yo. Éramos shinobi, si no por pueblo, entonces por tutela. Asesinos, tratando de crear algo que nunca habíamos visto. Volvió a mirar hacia arriba y Naruto se sorprendió al encontrar sus ojos empañados por las lágrimas. ¿Alguna vez tuvimos una oportunidad? No es mi pregunta para responder, admitió después de pensar un momento. Ni siquiera estaba seguro de por qué le seguía la corriente en ese momento. Supongo que es justo, tal vez obtenga respuestas de una manera diferente. Miró hacia arriba, los ojos duros y encendidos con determinación otra vez. Mátame. Ya dije, prefiero no privar al mundo de, mátame, repitió ella, en un tono frío e intransigente. Porque, si no puedo tener paz, entonces me vengaré. No me importa cuánto tiempo tome, o si lo lograré, pero el único significado que me queda en la vida sería cazarte, Uzumaki Naruto, y matarte. Por quitarme a Nagato. La mano buena de Naruto golpeó un ritmo breve y entrecortado contra su muslo, antes de suspirar, sacando una jeringa corta llena de líquido transparente. Será rápido e indoloro, como quedarse dormido. Se lo tendió y ella lo miró con desdén. ¿Eres un shinobi o un farmacéutico? Apretó los dientes, girando la jeringa una vez antes de suspirar. Nunca mentí sobre la belleza de tus técnicas, algún día me aseguraré de que se transmitan. Las justificaciones importan poco a los muertos. Ni siquiera se movió cuando Naruto presionó la aguja en su cuello, presionando lentamente el émbolo. Le tomó un par de meses, Jirai ya había cubierto bien sus huellas, pero finalmente localizó donde el hombre había enterrado las cenizas de Nagato y Yahiko. Una pequeña parcela de tierra anodina fuera de un sistema de cuevas en Ame-no-Kuni. Cada segundo que hacía que Rami acabara esa tumba, se preguntaba por qué se estaba tomando tantas molestias por alguien que era, en términos inequívocos, su enemigo. Sin embargo, en un nivel más profundo, se preguntaba si alguien alguna vez pasaría por tantos problemas por él, después de su muerte. Los pensamientos todavía surgían de vez en cuando, incluso ahora. Eventualmente, sin embargo, simplemente lo golpeó. Respetaba a Conan. Durante su pelea, ella solo tenía ojos para la tarea en cuestión. Era fría, eficiente y poderosa, pero no se avergonzaba de seguirle la corriente si eso significaba mantenerlo ocupado. Nunca lanzó ningún discurso grandioso, tratando de justificar sus acciones. Simplemente tenía su misión, y se había propuesto llevarla a cabo con una determinación inquebrantable que, en cierto nivel, él simplemente consiguió. Era raro que entendiera a gente así. No era de extrañar que tratara de mantenerlo bajo control todo el tiempo que pudiera, a pesar de las circunstancias imposibles. En condiciones totalmente diferentes, casi podía imaginarlos siendo, bueno, no amigos, sino algo. Como siempre, era una línea de pensamiento deprimente viajar, y rápidamente la borró de su mente, centrándose en cambio en los 4 perfiles restantes, los que había tenido poca suerte rastreando hasta el momento. Toby, para el cual solo tenía un boceto construido con compuestos de los pocos relatos que había logrado encontrar del hombre, principalmente cuando se llevó a los otros miembros de Akatsuki. Dado que era solo una máscara anaranjada en forma de remolino, no fue de mucha ayuda.
Zetsu, que no pareció participar en la lucha real ese día, aunque se había observado que algunos cadáveres habían sido mordidos en sus informes de autopsia. Parecía haberse enterrado desde entonces, ya que no hubo ni un solo avistamiento reportado de él. Dadas sus características extremadamente distintivas, eso fue bastante notable, incluso para un shinobi. Idan, quien también había desaparecido del mapa, a pesar de un informe confirmado de que Tobi lo había rescatado de la pelea. El suyo era menos un caso de que fuera notable que pudiera ocultarse físicamente. Sus rasgos eran bastante anodinos y con un poco de tinte para el cabello básicamente podía desaparecer, era más una cuestión de por qué querría hacerlo. Según todos los informes, la suya no era exactamente una personalidad a la que le fuera bien con el incógnito. Y luego estaba Kakuzu, que había vuelto a sus antiguas costumbres de cazar recompensas. Hubiera sido el objetivo más razonable para rastrear, pero su constante movimiento lo hacía difícil, y Naruto honestamente pensó que no valía la pena. Era un mercenario por naturaleza, y sin que Akatsuki pagara sus cuentas, había dejado de trabajar para quien fuera el siguiente mejor postor. En total, pintaba la imagen de un Akatsuki que se había disuelto, pero Naruto no estaba dispuesto a bajar la guardia todavía, así que siguió con eso. De todos modos, fue un buen deporte para su rey, dándoles constantemente algo que hacer cuando no proporcionaban informes sobre tendencias económicas o los últimos cambios políticos. Ciertamente lo mantuvo mucho más interesante para él. Kami, la recopilación de inteligencia puede volverse extremadamente aburrida. A veces, deseaba tener todavía la vieja incertidumbre para mantener las cosas emocionantes. Luego recordó que disfrutaba bastante de la vida y volvió a su papeleo. Hoy, llamó al clon lector mientras se levantaba de la silla. Cambiar. Descartó el clon al mismo tiempo que creaba uno nuevo para hacerse cargo de su papeleo. Atrapó el libro cuando cayó sobre la silla, retomó sin problemas donde lo había dejado el clon y suspiró mientras se volvía a hundir en el lujoso sillón. No tenía que hacer todas las cosas tediosas personalmente al menos. Hanabi tuvo que contenerse para rebotar en el lugar mientras estaba de pie junto a su nuevo sensei, esperando atentamente en la pequeña fila de personas que esperaban recibir sus misiones. Reconoció a algunas personas de su clase de graduación, aunque menos de lo que esperaba. ¿Tanta gente realmente reprobó el segundo examen para obtener un Jounin Sensei? El pensamiento se escapó de su mente tan rápido como había aparecido, se desvaneció en un torbellino de emoción cuando finalmente llegó su turno y Naruto dio un paso adelante. Emocionante, ¿no? El Hokage saludó jovialmente, hojeando un pequeño fajo de expedientes de misiones. Debo decir que prefiero quedar atrapado en esto cuando llega esta época del año. ¿Nostalgia? Aventuró Hanabi, sintiéndose inusualmente audaz hoy. Oh, no, el Hokage agitó la mano airosamente. Me temo que el proceso de las misiones era bastante diferente cuando yo tenía tu edad. Primer conflicto shinobi en todo el mundo, explicó Naruto. Bajo la tutela personal de Midaime Hokage. Solo puedo imaginarlo. Sí, bueno, creo que lo prefiero así, dijo Hiruzen. Y estás de suerte. Quedan muchos buenos rangos de para elegir. Hizo un gesto a un Chunin cercano, allí específicamente para ordenar los expedientes de la misión para el día. Naruto recordó ese trabajo, habiendo tenido que sufrir el mismo varias veces. Ningún Chunin envidiaba esa posición. Tenemos suministros que necesitan entregarse entre un herrero y la armería, una serie de proyectos de renovación y, hizo una pausa cuando Naruto levantó una mano, mirando al Hokage. Eso no será necesario, tomaremos un rango C. El Hokage suspiró, golpeando su pipa contra la mesa como si supiera que esto iba a suceder. Hanabi de repente sintió que sabía la razón por la que Naruto los había mantenido a propósito al final de la fila hasta que todos los demás equipos de Genin se hubieran ido. Naruto, ya tuvimos esta conversación cuando me preguntaste por primera vez sobre convertirme en sensei. Bien, entonces no tenemos que volver a repasar los puntos. Estuve de acuerdo en que evaluaría a un equipo completo, y si no cumplían con mis estándares, podría tomar a Hanabi como aprendiz. Incluso obtuve el permiso explícito de Yashi. Si no recuerdo mal, tu única estipulación fue que no podía simplemente ignorar al resto del equipo. ¿Crees que lo hice? Los dedos del Sandai me tamborilearon contra el escritorio con irritación. No, su informe sobre las fallas individuales de cada genin fue más que suficiente, gracias. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, Naruto, es que esto sienta un precedente problemático. Se supone que los rangos D deben congraciar a la población con la población shinobi mientras actúan como ejercicios vitales de formación de equipos.
Con lo cual los otros genin podrán llevarse bien, y si no se ha dado cuenta de Hokage-sama, Hanabi no tiene equipo. Le aseguro que nuestro trabajo en equipo será más que adecuado para una misión de rango C. Hanabi estaba asombrado de lo educado y razonable que podía sonar Naruto cuando esencialmente estaba desobedeciendo al Hokage frente a una habitación llena de subordinados del hombre. Estoy aquí para enseñar a mi alumna, no para cuidarla en tareas cuyas funciones principales ya no son relevantes. Sí, Hanabi sabía por qué le había pedido que esperara. Hacer esto frente al Hokage era seguir la línea de la insubordinación. Hacer frente a los otros equipos de genin habría sido pisotear toda esa línea hasta que fuera una mancha en el suelo. El Hokage dejó su pipa, lo que nunca fue una buena señal para alguien que conocía los modales del hombre, y juntó los dedos. Bien, tienes a tu Naruto de rango C. Sin embargo, si encuentro una sola razón en el informe resultante de que tu estudiante no estaba preparado o estaba abrumado, estarás en el rango D durante un año. Su mirada comedida no pudo igualar la sonrisa de Naruto mientras arrebataba el expediente de la parte superior de la pila de rango C. Mi estudiante. Tu deseo. Y con eso se dio la vuelta y salió de la habitación, Hanabi vacilante detrás de él. Ella lo alcanzó unos pasos fuera de la oficina, examinando la carpeta. No tienes idea del dolor que acabo de ahorrarte, dijo mientras ella caminaba a su lado. Los rangos D son el infierno de la vida joven de un genin. Pero, mientras tus amigos de la academia están siendo mutilados en la cara por gatos demoníacos, estaremos escoltando a un joven noble desde la capital a una embajada en la tierra de los colmillos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puedes enfrentarte así al Hokage? Hizo una pausa, mirándola con una expresión desconcertada. ¿Hacerle frente? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Crees que podría obtener algo del viejo si no me dejaba? Solo tenía que poner un contador convincente para que no sentara un mal precedente. Porque incluso eso, sé que ya está tramando una manera de vengarse de mí. Entonces, ¿por qué hacerlo? Es cuestión de saber cuándo vale la pena presionar. En este caso, lo fue. Sonrió mientras golpeaba la carpeta manila con los detalles de la misión. Solo lo mejor para mi aprendiz. Hanabi sonrió para sí misma mientras lo seguía, sintiendo una calidez extendiéndose por su pecho. Además, los rangos de realmente apestan. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.